Pemex podía competir al mismo nivel que una empresa privada, pero en realidad la orientación desde el gobierno de Peña Nieto pues era dárselo a los privados. Entonces hoy hay ¿cuántas? 90 contratos, imagínense, o sea, 90 asignaciones del territorio nacional en donde hay petróleo a privados. ¿Qué objetivo tenían? Pues que los privados explotaran el petróleo, exploraran y explotaran. Al igual que pasó con el sector eléctrico, el sector hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. La mal llamada reforma energética de 2013, que fue un fracaso completo para el Estado mexicano, así recibió el sector la administración del presidente López Obrador, quien avanzó mucho en el fortalecimiento de Pemex, invirtiendo en la construcción de una nueva refinería, en las 2 plantas coquizadoras y estabilizando la producción de petróleo que había decaído tanto. Ya no serán entregadas las áreas petroleras, más áreas petroleras al sector privado. Los bloques que fueron asignados en las rondas petroleras a raíz de la reforma de 2013. Preguntarle, con estas leyes secundarias en esta reforma energética, ¿se contempla algún parlamento abierto o nada más será discutida de comisiones? No pensamos en parlamento abierto, a menos que lo decida así el Congreso. Es muy clara la orientación de las leyes secundarias. En particular en Petróleos Mexicanos, lo explicó Luz Helena y Víctor, pero vale la pena insistir un poco. Con la reforma energética del 2013 de Peña Nieto, lo que se hizo fue, primero, cambiar la Constitución, que no se habían atrevido a cambiar la Constitución. Ahora regresamos a la Constitución, el que Pemex y CFE sean empresas no productivas del Estado, sino empresas públicas, que es muy distinto, no porque no queremos que sean productivas y no queremos que sean eficientes, sino porque antes su objetivo era privatizarlas, no era mantenerlas como empresas públicas. En particular en el caso del petróleo, lo que se hizo fue poner a Pemex en el mismo nivel de competencia que empresas privadas. Y entonces la Secretaría de Energía tuvo la atribución de hacer concursos que les llamaron rondas. ¿Con qué objetivo? Con privatizar el territorio nacional en donde había posibles reservas de petróleo. Entonces se hicieron bloques y cada bloque se licitó. Entonces Pemex podía competir al mismo nivel que una empresa privada, pero en realidad la orientación desde el gobierno de Peña Nieto pues era dárselo a los privados. Entonces hoy hay ¿cuántas? 90 contratos, imagínense, o sea, 90 asignaciones del territorio nacional en donde hay petróleo a privados. ¿Qué objetivo tenían? Pues que los privados explotaran el petróleo, exploraran y explotaran. ¿Cuántos lugares han explotado? Solo 6% representa de la producción. O sea, lo utilizaron para especular, quizá para aumentar sus medidas en las bolsas de valores, pero nunca invirtieron. Entonces, ¿qué está cambiando? Bueno, ahora se va a revisar esos contratos en acuerdo con las empresas para decir si vas a invertir o no vas a invertir, y si no vas a invertir, pues regrésalo a la nación. Segundo, ahora cuando se trate de explotar o de explorar una zona, ¿quién lleva a mano? Pemex. Secretaría de Energía dice, te toca Pemex siempre. A menos que Pemex diga, no, pues eso está en aguas profundas, yo allá no me voy a meter. Entonces podría dársele a un privado. Pero ¿quién lleva mano en la asignación de los pozos? Pemex, por ley. Y ya como Pemex no es considerado nuevamente como monopolio, pues entonces puede tener la mayor parte de la producción, como ha tenido siempre, pero en realidad no querían que así fuera. Entonces ahora Pemex tiene esa atribución. Pemex, ¿qué opciones puede tener? En primer lugar, y eso es la prioridad,
con los propios recursos del presupuesto de egresos de la Federación, que son los recursos que genera Pemex, hacer sus trabajos de exploración, de explotación de petróleo. Si en algún momento Pemex dice yo quiero asociarme con algún privado en algún contrato mixto porque le conviene a la nación, tiene esa posibilidad. Y si no, pues ya lo podría explotar un privado, pero lleva mano siempre Pemex. Ese es el gran cambio que se establece. Ahora, ¿cuánto podría ser la explotación mixta o privada? Pues en realidad representa, ¿qué? Ayer cuánto dijimos, como el 10% prácticamente de la explotación de petróleo. Entonces, esa es la nueva modalidad, con nuevas leyes. Se va a integrar la empresa nuevamente para hacerla más eficiente, que no haya tantos consejos de administración, sino un solo consejo de administración que tome las decisiones, con sus cuentas perfectamente divididas entre Pemex Exploración y Producción, Refinación o Transformación y Logística, y Pemex Internacional, que se mantiene, reducir el número de subsidiarias, no de subsidiarias, de filiales que hoy tiene. Entonces, hacer más eficiente la empresa y darle a Pemex esta posibilidad. Los datos que hoy se presentaron, que parecen mucho recurso, están perfectamente analizados con Secretaría de Hacienda de las capacidades de Pemex para poder desarrollar estos proyectos y al mismo tiempo seguir pagando su deuda, disminuir su deuda y al mismo tiempo permitir el pago a proveedores de manera clara. Buenos días a todas y todos. Hoy les vamos a presentar el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2024-2030 que implementará Petróleos Mexicanos, con el cual vamos a garantizar la producción sostenible de hidrocarburos, el abasto suficiente de combustibles, una mayor producción de petroquímicos y fertilizantes para apoyar otras prioridades del Gobierno de México como la seguridad alimentaria y el bienestar, entre otras cosas. Al igual que pasó con el sector eléctrico, el sector hidrocarburos fue abandonado y debilitado durante el periodo neoliberal. La mal llamada reforma energética de 2013, que fue un fracaso completo para el Estado mexicano, en el caso de los hidrocarburos, prometió que la apertura indiscriminada a través de las famosas rondas del sector atraerían grandes inversiones. Se dijo que era el paso decisivo rumbo a la modernización del sector, lo cual no ocurrió. Por el lado de las empresas del Estado lo hemos mostrado y demostrado varias veces. Estas empresas se atomizaron, se disminuyeron sus capacidades. En Pemex, por ejemplo, se crearon 3 empresas subsidiarias y más de 90 filiales que se han venido reduciendo hoy paso a paso, y hoy quedan cerca de 40 filiales. Se crearon alrededor de estas consejos de administración, se aumentó la burocracia, se incrementó la ineficiencia de la empresa y algo muy importante. Pemex pasó en tan solo 5 años, entre 2013 y 2018, a ser la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda creció más de 100%. En muy pocos años casi destruyen el legado del general Cárdenas. Esto que digo está sustentado en datos duros, ya que se incrementó en más de 100% la deuda financiera de Pemex, como dije, pero la inversión en la empresa decayó en 55%, la perforación de pozos se redujo en 87%, la producción de petróleo cayó en 28% y la de gas en 22%, la producción de gasolina se contrajo en 51% y la de diésel en 61%, tan solo entre 2013 y 2018. Y por otro lado, luego de otorgar más de 90 zonas en estas famosas rondas, la producción que aportan la iniciativa privada actualmente está cercana al 6%. Es decir, todo lo que se hizo para incrementar vía inversión privada solo disminuyó la capacidad de producción del Estado mexicano y puso en riesgo nuestra soberanía. Así recibió el sector la administración del presidente López Obrador, quien avanzó mucho
en el fortalecimiento de Pemex, invirtiendo en la construcción de una nueva refinería, en las 2 plantas coquizadoras y estabilizando la producción de petróleo que había decaído tanto. Pero era necesario el cambio constitucional, un cambio institucional y reformas legales. La semana pasada se envió a la Cámara de Senadores, ahorita están los senadores analizando este paquete de reformas de leyes secundarias que armonizan y que complementan las reformas constitucionales de noviembre pasado que aprobaron las cámaras legislativas y que firmó nuestra presidenta de México, y que ponen fin y revierten de forma definitiva esta situación, consolidando el rescate y fortalecimiento de petróleos mexicanos. El nuevo marco regulatorio le devuelve a Pemex, así como ocurre también en la CFE, y lo mencionamos la semana pasada, su carácter público, consolidando la recuperación de nuestras empresas, las empresas de todos, Pemex y CFE. Asimismo, se realizan cambios en su normatividad y la del sector para permitirle operar con mayor eficiencia y capacidad, eliminando estas barreras absurdas impuestas en el pasado y permitiendo su reintegración vertical y horizontal. Se establece que las actividades que realiza Pemex, al igual que CFE, nunca pueden considerarse como monopólicas, ya que Pemex garantiza la estabilidad del suministro de combustibles, fortaleciendo la soberanía energética del país. A diferencia de la reforma energética privatizadora de 2013, Pemex ahora lleva mano en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Pemex podrá solicitar las áreas que considere más relevantes. A diferencia del pasado, se le otorga a Pemex la facultad de decidir siempre de primera mano sobre los recursos del país para exploración y explotación. Pemex puede recurrir al sector privado cuando no quiera o no esté en capacidades de llevar algunas actividades, ya sea porque es factible compartir riesgos o porque es factible también compartir costos o por condiciones técnicas extremas, por ejemplo en aguas profundas o petróleo extrapresado. Pemex tendrá la posibilidad de decidir si realiza la explotación por sí mismo o si permite en cierta medida la participación privada con proyectos mixtos. Ya no serán entregadas las áreas petroleras, más áreas petroleras al sector privado. Los bloques que fueron asignados en las rondas petroleras a raíz de la reforma de 2013 seguirán las reglas convenidas conforme a sus respectivos contratos, pero vamos a hacer una revisión en acuerdo con las empresas, siempre en coordinación y en acuerdo y diálogo con las empresas que actualmente tienen esos contratos, buscando un mayor beneficio para el país de las zonas ya otorgadas. Es importante también decirles que estos cambios a las leyes nos permitirán poder contar con una estrategia financiera sólida para Petróleos Mexicanos. En concreto, se modificó el régimen fiscal de Pemex de tal forma que 3 derechos, el derecho de utilidad compartida, el derecho de extracción de hidrocarburos y el derecho de exploración de hidrocarburos, fueron sustituidos por uno solo, el derecho petrolero para el bienestar, con una tasa de 30% para el petróleo y de 11.63% para el gas no asociado, con el objetivo de que Pemex cuente con un régimen justo que permita aportar a las finanzas nacionales, pero con una tasa impositiva adecuada para sus propias finanzas. Además, en el corto plazo estamos trabajando muy de la mano todo el sector con la Secretaría de Hacienda en los mecanismos para hacer frente a los pasivos de la empresa, es decir, el financiamiento de los vencimientos de capital, de la deuda financiera, que como ya dije, no se generó en la administración pasada, y de la deuda de proveedores también documentada el año pasado. Es decir, tendremos un marco legal que permita una administración más eficiente para realizar las inversiones productivas, hacer frente a los pasivos de la empresa y que nos permita garantizar producir 1.8 millones de barriles diarios al año de petróleo y alcanzar la soberanía energética a través de una mayor refinación del crudo mexicano. En este contexto se elaboró el Plan de Trabajo del Sector Hidrocarburos 2025-2030, 2024-2030. Es un plan que consta de 6 ejes que el director en
momento más presentará, exploración eficiente, producción sustentable de hidrocarburos y gas natural, un sistema de refinación reforzado, mayor producción de petroquímicos y fertilizantes, un proceso logístico seguro y eficiente y la generación cada vez mayor de energía limpia. Ejes que permitirán consolidar nuestra soberanía energética de México y sin lugar a dudas fortalecer la capacidad de nuestra empresa mexicana Petróleos Mexicanos. Nuestro compromiso, como lo ha dicho la presidenta desde el inicio, es generar el bienestar compartido para todas y todos y seguiremos trabajando como lo hemos estado haciendo en todo el sector energético de manera coordinada para el bienestar del pueblo de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.